Bienvenidos a esta sesión, a esta reunión. Hoy tengo dos invitados hermosos que quiero muchísimo. Uno es don Bernardo, que siempre que hablo con él es una sabiduría y siempre me deja una semilla en mi corazón y, y lo admiro mucho yo siento que es una de las personas que más sabe de adicciones y que más personas ha transformado en este país. Los que no conocen a Bernardo, él es el fundador de Fundar y hubo otro centro de rehabilitación que fue muy conocido, que era Centauro. Y Centauro, pues, don Bernardo prácticamente dejó un legado con tantas personas que ha impactado. Y hoy, pues, tenerlo acá es un gusto y un honor. Ivonne Messier es una de las personas que más sabe de epigenética, es psicóloga, eh, y, y pues también siempre que la escucho, siempre nos deja como una semillita espiritual en nuestros corazones y yo siento que no es solamente la ciencia, sino también el buen uso de la espiritualidad. Y, y yo estoy en este camino de las adicciones, del, del tratamiento de adicciones hace un poco más de 20 años. Entonces, encantadísimo. Hoy vamos a hablar de gratitud. ¿Qué es esto de la gratitud? Vamos a hablar de epigenética, nanotecnología y las nuevas soluciones para las adicciones y vamos simplemente como a dejar algunas preguntas y que las vayamos abordando eh, de acuerdo pues a sus saberes. Y pues ahí don Bernardo nos va a contar, Ivonne nos va a contar y yo también voy a hablar como de este tema. Entonces, ¿por qué las adicciones siguen siendo uno de los mayores desafíos para la salud mental? ¿Por qué creen ustedes que las adicciones son tan desafiantes? Inclusive hace poco estaba hablando con una persona y a veces entramos como en desesperanza. Y entramos en desesperanza, como, uy, no, yo no quiero abordar esos temas. Y me acuerdo que don Bernardo llegaban personas muy difíciles a Centauro. Y don Bernardo decía, esos casos, por favor, me los dejan a mí. Entonces, ¿por qué don Bernardo? ¿Por qué cree que las adicciones siguen siendo uno de los mayores desafíos para la salud mental? Gracias, mi querido Jaime, y a todos los oyentes. Hay que empezar porque la humanidad durante muchos siglos y muchos siglos ha tenido dependencias y han tenido adicciones. Esto no es nuevo. Si nosotros nos remontamos a años antiguos, en la era de cuando el pueblo escogido por Dios, que fue el pueblo de Israel, ahí encontramos, y a través de la Biblia, mucha historia sobre estos aspectos, más que todo las adicciones que vamos involucrando en nuestro quehacer. Y de pronto, si yo tengo algún afán de un negocio o tengo la inquietud de estudiar en una universidad, pero soy una persona tímida, tengo poco y nada de relaciones con los demás, no soy asertivo, entonces he descubierto y han descubierto que inicialmente con unos pocos tragos se desinhiben, se desbloquean y entonces ya empiezan a descubrir que son capaces, que pueden hablar, que pueden competir, que pueden estudiar, que pueden hacer negocios y demás.
bajo esa influencia del alcohol, que es la que nos va desbloqueando la corteza cerebral y es la que nos va dando aparentemente la paz y la tranquilidad que necesito. Y puedo sortear todas mis dificultades y todos mis defectos de carácter. Lo que pasa es que cuando uno está en las adicciones, todo se vuelve por un solo lado de la moneda. Y todo lo vemos por un solo lado, absolutamente todo. Y no tenemos la capacidad de voltearla al otro lado, donde posiblemente encontremos soluciones. Entonces uno se va acostumbrando y en la medida que uno va siendo adicto a alguna sustancia o algún momento o alguna situación o alguna pareja, cada vez necesito confrontar, pero bajo los influjos del alcohol. Y descubro que el cuerpo, como la mente, me va pidiendo más y más y más. Si antes podía manejar las situaciones con 3, 4 tragos, hoy en día, después de muchos años, ya tengo que tomarme casi una botella para encontrar respuestas y poder enfrentar las situaciones y saber tomar decisiones. Entonces, en esa medida, el cuerpo, por un lado, se va intoxicando, se va anestesiando, lo mismo que la mente. Muchas veces encontramos que es un juego, cuerpo y mente, para todas las adicciones, pero hay que distinguir que en algunos la parte del cuerpo que les pide es mayor a la mente. Es el cuerpo que más está pidiendo alcohol, no la mente. Pero hay otros que son al contrario. No es tanto el cuerpo que les pide esa sustancia, sino que es la mente. Entonces uno se va enredando y se complica la vida, se descontrola y pierde uno esa capacidad, esa sensatez, ese análisis, ese meditar uno con uno mismo de cómo a través de las adicciones puedo hacer, actuar y ejecutar muchas cosas que sin esa sustancia me es imposible. Entonces he descubierto el gran milagro. Oh, qué bueno la medicina que me la da que está compuesta ahí en el alcohol o las sustancias. Qué bueno que tengo un aliado, que tengo alguien que me ayuda pues a desinhibirme y a desbloquearme. Y uno va cayendo en ese error. Y entre más tiempo pasa, más conflictos, más necesidad, más intoxicación del cuerpo, más en la mente llena de basura y de ideas y de conflictos. Cada vez es mayor el problema en la medida en que pasa el tiempo. Y resulta que uno tiene que llegar a la realidad. Después de tantos años de consumo, no he hecho nada, no he resuelto nada, sigo en las mismas. Eso es más o menos así en términos muy generales, porque esto hay que seguir hablando. Gracias. Gracias, don Bernardo. Mira que una de las cosas que hace poco me preguntaban, que si un adicto disfrutaba el consumo. Y yo estoy convencido de que una persona que consume no solo consume para disfrutar, sino consume para mitigar el dolor, para disminuir el dolor. Y parece ser que las hormonas en el cuerpo, en el cerebro, no producen los suficientes neurotransmisores endógenos que producían placer, y es por eso que necesitamos una estructura completamente diferente. Y quiero conocer un poquito también la visión de Ivonne sobre qué es esto de la epigenética, porque lo que entiendo es que podemos estar por encima de nuestra misma biología. Parece ser que
las enfermedades no es que sean heredadas, sino que las enfermedades son hábitos insanos que aprendemos. Entonces, si yo aprendo los mismos hábitos de mi padre, pues muy posiblemente me van a dar las mismas enfermedades y posiblemente son hábitos no solamente en cuanto a comida, en cuanto a dependencias, sino también en cuanto a pensamientos. La Organización Mundial de la Salud hace poco decía que un poco más del 90% de las enfermedades son psicosomáticas. Eso debería ser una alegría para todos, porque si las enfermedades son psicosomáticas, significa que si cambiamos nuestra estructura mental, nos sanamos físicamente. Pero pues a veces eh, queremos depender de cosas externas y entre más dependemos, menos funciona nuestro organismo. Entre más buscamos placeres afuera, menos producimos placeres internos como la serotonina, como el servicio desinteresado. Parece ser que cuando dormimos profundamente y cuando hacemos servicio desinteresado, producimos neurotransmisores endógenos como la serotonina que la ciencia no ha logrado sintetizar. Entonces, qué nos dice la epigenética precisamente como sobre las adicciones? Bienvenida. Bueno, gracias. Bueno, muy contenta, muy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo. Bueno, desde la epigenética y relacionado con las adicciones y con ese comportamiento habitual que algunas personas desarrollan y que no solamente hablamos de adicciones a sustancias, ¿cierto? O al alcohol, o a las drogas, sino que incluso también al juego, o bueno, a aquello que tú mismo hablas, Jaime, es ese disparo de neurotransmisores y bueno, y adrenalinas que hacen que esto se convierta en algo casi que de ciclo interminable. Pues miren, yo les puedo decir que aunque hay una genética, ¿cierto? Y voy a empezar por ahí, hay una genética que es prácticamente es como si fuera el manual de tus instrucciones, ¿no? Ese manual de instrucciones ya viene contigo y es un ADN. Ese ADN obviamente es algo fijo, algo inamovible, pues casi que inalterable. Pero hemos descubierto y desde la psicología y desde el comportamiento que tus influencias ambientales, como por ejemplo los factores externos y todo aquello que tenga que ver con alimentación, con el uso del tabaco, si es el alcohol, el mismo entorno y con quien tú te relacionas, incluso con quien te relacionas es con tu familia, pero también con Dios, ¿cierto? Eh, pues finalmente es algo que influye en, en eso que está como encargado de interpretar ese manual de instrucciones. Es decir, el manual de instrucciones ya viene contigo y es el ADN. Pero la epigenética, que es aquello que ya está por encima, digamos, de la genética, esto es superior. Haga de cuenta que usted tiene sus células y aquí tiene cada célula, como nos explica el doctor Salvador, un espíritu. Y cada célula pues va a estar impactada por toda esa influencia ambiental o esa influencia externa o aquellas decisiones que tú estés tomando en tu vida. Entonces, está esta epigenética encargada de hacer esa interpretación y aplicar esas instrucciones que el ADN ya tiene, ¿cierto? Pudiéndose ya modificarse. Entonces, es increíble pensar que el uso, digamos, de ciertas expresiones de la genética pueden estar siendo influenciadas, incluso el desarrollo celular, ¿cierto? Si tú tomas de pronto decisiones en la vida en que pues definitivamente me abandono y digo, bueno, ya esto es algo superior y definitivamente necesito una ayuda incluso superior, pues seguramente que va el funcionamiento pues de tus decisiones y ese manual de instrucciones va a ser muy diferente. Entonces, sabemos que hay unos compuestos incluso en eso externo de lo que estoy hablando, en la alimentación, por ejemplo,
Sabemos que hay ciertas frutas, ciertas verduras, ciertos tés, bueno, oligoelementos, hay muchas. En eso que está ahí como en el espíritu que se está moviendo, digamos, ahí en esas células. Entonces, es importante entenderlo porque pues cada decisión cuenta. Todo te acerca o te aleja del bienestar. Entonces, pues realmente no es algo solamente, no hablamos de solamente fenotipos, o sea, no solamente es lo físico, sino que también realmente pues esto va a estar influyendo a cómo el cerebro va a funcionar, ¿no? Entonces, cómo esas células incluso se van a interconectar, ¿cierto? Y a través de ciertos alimentos tú haces que esas células de la piel, del cerebro, que cumplen unas funciones, ¿cierto? Ya están dadas para eso, pero que pueden estarse desarrollando también para hacer una adaptación al medio. Entonces, depende cómo tú conduzcas esa relación con tu entorno, pues tú vas a poder ver que hay un aspecto positivo, pues si así lo quieres ver y así lo quieres tener en tu vida, pues así va a ser, así va a ser. Entonces, depende también mucho de eso. Básicamente es eso, es como para ponerlo como en palabras sencillas, ¿no? Es esa influencia ambiental que hace que tu epigenética funcione bien. Gracias, Ivonne. Mira que estamos trabajando con un equipo interdisciplinario sobre qué es lo que está fallando en los procesos tradicionales de recuperación, porque hace poco encontré como unas cifras y más o menos el 3% de las personas que llegan a los centros de rehabilitación se recuperan. Y lo comparé con hace muchos años, en el año 45, cuando Alcohólicos Anónimos creo que llevaba como 10 años, el índice de recuperación era el 75%. Entonces, algo estamos fallando. ¿Sí? Yo tengo contacto con muchos terapeutas y les pregunto, ¿qué está fallando? Entonces dicen, no, es que los adictos son manipuladores, los adictos no quieren hacer un proceso, los adictos son conchudos, los adictos... Pero el problema no es de los adictos, es como cuando el profesor le echa la culpa a los estudiantes, el problema es del profesor, el problema es de qué pasa con el terapeuta que no le está llegando al corazón de ese paciente, qué pasa con... Mira que hay algo, y ahorita vamos a mirar esta segunda pregunta, ¿qué está fallando en los procesos tradicionales de recuperación? Porque yo desde hace un tiempo hice como un clic con los pacientes y dije, porque yo los condenaba mentalmente. A mí se me sentaba un paciente al frente y yo mentalmente yo decía, podía estarle hablando de lo más positivo, y yo mentalmente decía, esta persona no creo que alcance a entender la sabiduría que yo le estoy hablando. Y claro, al descalificarlo, el paciente salía y no se recuperaba. Entonces, lo único que yo estoy haciendo es comprender que dentro de cada persona hay una esencia y dentro de cada persona hay una fuente superior ayudando. Y no soy yo solo, sino es toda una conexión espiritual. Entonces, un paciente dormido le puede causar una herida que de pronto tal vez ni siquiera sea recuperable, no solo al paciente, sino a toda una familia. Porque un paciente que no sabe por dónde puede voltear el bus y ahí se caen, toda la familia se cae ahí detrás. Entonces, ¿qué creen ustedes que está fallando en muchos procesos tradicionales de recuperación para que sea el 3% de las personas que entran a un centro de rehabilitación y se recuperan? ¿Por qué los números son tan bajitos? ¿Por qué creen ustedes, don Bernardo? Bueno, estamos ante una situación real. ¿Qué es lo que está pasando? Por lo general, cuando atendía a pacientes y a sus padres, encontraba que era mayor
el problema y mayor los conflictos de papá y mamá en pareja que no del hijo. En otros términos, es un problema familiar, es un problema del medio ambiente, del ejemplo, de la responsabilidad, de los valores, de la autoridad, de las normas, de la disciplina, que hoy en día no existen. Eso se ha perdido a tal punto que hoy en día los padres le tienen miedo a los hijos. Entonces, no nos podemos remontar a esas épocas. Hablemos de nuestro tiempo, de este momento. Y hay muchos factores: la situación económica, la situación política, tantas cosas que están afectando al ser humano, el medio ambiente, los alimentos, las tierras contaminadas, los alimentos llenos de químicos, de tóxicos. Y hay mucho que seguir hablando de ello. Ahora, yo creo que, en mi humilde entender, no es la solución a las dependencias o a las adicciones. Yo considero más bien que que tenemos que buscar elementos o medios para poderlos manejar con los adictos. La solución no la damos nosotros, pero sí les podemos dar elementos y argumentos y medios para que los utilicen. Y todo va a depender del paciente. Ivonne nos decía algo muy importante, y eso también lo acabo yo de plantear en otros términos, que esto tiene que ver con una enfermedad y con todas las enfermedades, partiendo de la base que las adicciones, las dependencias, son problemas del alma. Es ahí donde hay que partir. El adicto no es adicto porque consume algo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la base? Es un problema y es una carencia que es del alma. Se dice que es una enfermedad psicosomática. Se dice también que es, hay tantos términos de esta enfermedad de la psiquis y del cuerpo. Había dicho antes que unos tienen más dependencia física o somática que no psicológica, pero hay otros que su adicción es más psicológica que somática u orgánica. No podemos emplanillarlos a todos, sino que hay que ver cada uno, que es totalmente independiente al otro. Y todas las enfermedades, ¿por dónde entran? Por la mente. ¿De qué enfermedad hablo? Del amor, de la bondad, del respeto, de la gratitud. Ser uno grato con la vida. Eso entra por la mente. ¿Qué ejemplo recibí de mis padres de pequeño? ¿Cómo vi la relación de esos padres a nivel afectivo? El amor que ellos tenían el uno al otro. Y resulta que encuentro de pronto lo contrario. En mi hogar no hubo normas, no hubo disciplina, no hubo respeto. Fue un hogar muy disfuncional. Entonces ahí se va creando una serie de conflictos que me van llevando a la desesperación, me van llevando a la frustración, me van llevando al miedo, y descubro que si alguien que yo sé que consume me ofrece algo, y si yo lo recibo, voy descubriendo que mi mente y mi cuerpo empieza a tener una reacción contraria a lo que soy y a lo que estoy sintiendo en ese momento. También estamos hablando, lo que yo trato de captar de
de la doctora Ivonne, también estoy pensando que para esos elementos o esos medios son lo que hoy en día se llaman factores de riesgo o factores protectores. Los factores de riesgo, para hablarlo con los pacientes, muchas veces son lo de menos, porque ellos saben más que uno sobre los factores de riesgo. Saben más, porque hoy en día hay más medios de comunicación, está el celular, el internet, el televisor. Entonces muchas veces esos son factores de riesgo, las malas compañías, los ejemplos que uno ve de la misma familia. Entonces yo por lo general poco toco los factores de riesgo, porque ellos lo saben y los conocen más que yo. Entonces yo debo de más bien orientarlos hacia los factores protectores, para que vayan teniendo elementos y medios para poder superar, que es otro término, rehabilitar, rehacer su esencia como ser humano en todas las áreas que nos ha sido puestas por el ser superior, que es cuerpo, alma y espíritu. Entonces son funciones que tienen que ver o están alineadas la una a la otra y a la otra. No podemos separar el cuerpo de la mente o el espíritu. De nada, porque es el componente, es la unidad del ser humano. Entonces tenemos que estar preparados para tener elementos, para tener muchas veces ideas, no dar consejos. Muchas veces se dicen que hay que dar consejos. Yo nunca he dado consejos. Doy alternativas, doy instrumentos, doy ideas. Y los pacientes o el paciente determina de las ideas, de las iniciativas, de los planteamientos que yo le dejo a él, escoja el que crea que más le va a funcionar o el que más le sirve. No todos a la vez. Vamos con calma, uno por uno. Entonces, el mismo paciente se va ayudando a sí mismo y va entrando a unos estados de introspección, del conocimiento de él mismo, y va descubriendo poco a poco esos factores de riesgo que muchas veces los ignoran, y van aprendiendo más bien a obtener mecanismos de defensa, que son los famosos factores protectores. ¿Cómo me voy a defender yo de la familia, de la sociedad, del colegio, en los negocios, en los ambientes, etcétera, etcétera? Eso es así en términos muy, pero muy por encima, porque de esto hay que hablar mucho. Porque, por ejemplo, si tocamos el tema de la gratitud, que es otro tema central en este momento, ¿qué es la gratitud? Hay sinónimos. Tenemos ser grato, agradecimiento, reconocimiento, ser amable, afable, cordial, atento, cariñoso, grato. Y simplemente es el despertar al paciente de la importancia de ser agradecido. Yo les digo, bueno, dele gracias a su ser superior si es que cree en él, que por lo menos vienen acá a pedir una información. Bueno, gracias a ese ser superior que me dio a pedir una información. O gracias a mi papá y a mi mamá que me trajeron para un centro de rehabilitación. Y uno tiene que ser grato con ese ser superior, que es lo más importante y está por encima de todo. Yo les digo a mis pacientes, cuando voy a fundar a tratar con grupos, yo siempre les digo, en ese despertar de la mañana o del amanecer,
Cuando ustedes abren los ojos, piensen directamente en el ser superior y agradezcanle a ese ser superior que pude abrir los ojos en este momento. Gracias, poder superior, o gracias, Dios, porque me das hoy un nuevo despertar de vida. Gracias a Dios porque tú me das la vida. Gracias a Dios porque tú me das los elementos. ¿Cuáles son? La salud, el alimento, el trabajo, el dinero y otros factores. Ser muy agradecido, primero que todo, con el ser superior, con ese Dios que es el que nos sostiene, que es el que nos da la vida o que también nos da la muerte. Entonces, es una gratitud muy profunda, y que es una gratitud y dar gracias a ese ser superior todos los días. No porque le pedí hoy gracias, a los 8 días le digo gracias, o al mes le digo gracias, no. Yo acostumbro a enseñar que es un dar gracias todos los días. Gracias a Dios por este desayuno. Gracias a Dios por el baño que me das. Gracias a Dios por el vestido. Gracias a Dios porque tengo un carro para llegar a la empresa a trabajar. Gracias a Dios que me da este negocio para suplir mis necesidades. Gracias a Dios que me dio buenos padres. Gracias a Dios que estoy rodeado de gente sana. Y seguimos así, pero es un gran gracias, ser uno grato, gratuidad, todos los días y cada momento. En este momento, gracias a Dios que estamos comunicados con Jaime, con Ivonne y con otros compañeros y otros amigos. Gracias a Dios por los medios de comunicación. Qué bonito que nosotros tengamos siempre grabada esa palabra en la mente y en el corazón. Gracias, dar gracias en todo y por todo. Gracias, don Bernardo. Mira que el solo hecho de sintonizarnos con la fuente, con los aspectos positivos de la conciencia, transforma completamente la percepción del proceso. Nosotros estamos acá, creamos un programa que se llama el Método Centauro, que estamos creando, estamos ayudando a terapeutas, coaches, psicólogos, médicos, psiquiatras, a que nos sintonicemos a través de la conciencia para poder llegar y dar solución. Porque mira que don Bernardo decía algo importante, y es que si nos centramos en la solución, dejamos de lado el problema. No importa cómo se llamaba el jíbaro, no importa cuándo consumías, no importa si consumías 3 veces a la semana, no importa. Mira que muchas veces nos centramos en el problema y desconocemos la solución. Lo primero que te entregan en una fundación de adicciones es que hagas una autobiografía, y yo también lo hacía. Yo decía, ¿y cuántas veces te pegaron y te dejaron solito y tu mamá no te quería y llorabas mucho de verdad? Cuéntame más, cuéntame más. No, pero a mí, tal vez también yo sufría con el paciente. A mí me encantaba llorar con mi paciente, y entonces las lágrimas se fusionaban con la lluvia y eso era un drama espectacular. Pero cuando nos centramos en la gratitud, comenzamos a llevar nuestro cerebro a una neuroplasticidad que son nuevas conexiones neuronales. Yo recuerdo que un terapeuta me decía, comience a agradecer, y yo le decía, pero es que tengo una depresión, y me decía, agradezca que tiene depresión. Y yo decía, pero y yo comencé a agradecer que tenía depresión, agradecer que tenía vida, agradecer que sentía. Ya comencé ya se me volvió como parte de la vida. Pero la gratitud es un estado de conciencia que no depende de las situaciones externas. Agradeces porque tienes pareja, y si tu pareja te deja, agradeces porque no tienes pareja. Si tienes dinero, agradeces porque tienes dinero. No hay nada más hermoso, yo no sé si ustedes lo van a sentir, pero no hay nada más hermoso que sentir gratitud con los bolsillos vacíos.
porque esa gratitud nadie te la puede quitar, ¿sí? Porque si la gratitud depende del bolsillo lleno, pues estás condicionado. Si la gratitud depende porque tienes pareja, pues estás condicionado. Entonces, ¿realmente estamos tratando la raíz del problema o simplemente estamos dándole pañitos de agua tibia a los síntomas? Porque mira que cuando llegamos generalmente a terapia, decimos, por favor, ¿me quitas este dolor? Y yo recuerdo alguna vez con don Bernardo hablando, le dije, don Bernardo, ¿hay algo para quitarme este dolor? Y me dijo, no, con ese dolor vamos a trabajar tu crecimiento, vamos a trabajar tu carácter, vamos a forjarnos. Entonces, es impresionante cómo una persona, sí, claro, se desintoxica el cuerpo, y ya Ivonne nos va a comentar sobre qué es esto, pero es impresionante cómo nos podemos desintoxicar y volver otra vez a los estados naturales de nuestro cerebro y estados naturales de química cerebral, porque nos compensamos de manera natural cuando somos agradecidos, cuando hacemos servicio desinteresado. Hay neurotransmisores que la ciencia todavía ni siquiera ha podido sintetizar, y es que los neurotransmisores que se segregan cuando elevamos nuestra conciencia son superiores a cualquier Advil que venden en la droguería. Entonces, ¿qué es esto de cómo no ir al síntoma, sino ir directamente a transformar nuestra química interna y a desintoxicarnos? Y bueno. Bueno, varias cosas hay. Lo primero es que pues no podemos reducir las adicciones a que es una simple falta de voluntad, ¿no? Pero sí es curioso que tú le enseñas al cerebro a partir de una toma de decisiones. Y bien lo decía el doctor Bernardo, y es hablando del amor, hablando de un estado, voy a decirlo emocional, aunque para mí no es emocional, más es espiritual. El amor, la paz, la tranquilidad, eso debe ser pues mencionado como tal. Y nos han enseñado que el tema espiritual, o bueno, exactamente, somos tripartitas y tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y de pronto la cultura a veces nos ha enseñado que esto tiene que ver con algo netamente religioso, incluso ajeno al ser humano. Y no, realmente si estamos hablando de relaciones, y lo que yo les hablaba yo al principio, las relaciones entre familiares y la relación con el ser superior, pues obviamente esto hace que si hay una reorganización hasta física, porque incluso se te nota. Entonces, incluso yo voy a decir algo aquí que está en la palabra de Dios y dice, el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Cómo puede hermosear el rostro? No dice, ¿cómo si este es mi bueno, y si soy feo, bonito, lo que sea, escuchado, veas, mírale los ojos y ahí se ve el alma. Bueno, claro, todo ese es el reflejo de las decisiones, microdecisiones, como le llamo yo, que vamos tomando hacia esos agradecimientos por lo mínimo. Hemos perdido a veces la sensibilidad del pajarito que está ahí, el copetón, ¿cierto? Yo eso lo digo porque es que yo amo esos copetones. O de la hojita que salió así, mire, esa sensibilidad no podemos perderla porque nos enfocamos en el problema o el tema de la sola adicción que tenemos, cuando podemos estar, primero, desenfocando el cerebro de ese malestar que tienes, ¿cierto? De esa carga, porque es una carga, no voy a decir que es otra cosa, sino es una carga que tú llevas y acuestas, y que si tú ves y te desenfocas en algún estímulo externo y vence a esto, o incluso Dios que no es externo, pues porque está dentro de ti, pero pues digamos que fuera así, ¿cierto? Entonces tú te dejas y dices, bueno, este problema ya ni siquiera es mío, sino es que es del otro, ¿cierto?
el Dios Supremo y de esas maravillosas cosas que me está dando con mi familia. Entonces empiezas a desenfocar tu problema y la idea se trata también de eso, de cómo desenfocar tu problema en decisiones, microdecisiones de la rutina, de la misma rutina. Entonces, ¿qué es mejor? Entonces uno dice, bueno, me puedo llenar de licor o me puedo llenar del espíritu. Entonces, dice incluso, nos dicen, ¿no? Llenos del espíritu. Y cuando estás lleno del espíritu es a través de esas cosas. E incluso hay un ejercicio que me fascina entender, es que cuando tú estás en un problema, en una tribulación, en una dificultad grave, lo mejor que tú puedes hacer es busque a quien ayudar. Entonces, otra vez vuelve lo externo. Entonces es genial porque tienes una tarea. Entonces, ahora no soy yo, sino que mire a ver a quién va a ayudar. Entonces, cuando tienes ese enfoque hacia afuera, es maravilloso. Ojo, no es la atribución externa de la que habla la psicología, en donde yo digo, no, es que es porque es culpa de mi esposa, es que estoy yo aquí con la adicción, en tomar, qué sé yo, y puedo empezar a hacer, a hallarle razones justificando mis comportamientos y mis decisiones, sino es buscar en lo externo algo que me desenfoque de esta dificultad que yo hoy tengo. Entonces es maravilloso porque ahí tú puedes empezar a encontrar servicio hacia afuera, gratitud, ¿cierto? Reconocimiento de la sensibilidad, incluso, ¿por qué no paras el bendito carro y dejas pasar a la bicicleta que va pasando, qué sé yo? O se la echo encima o dejo pasar las cosas y todos los días vivimos esto. Y si esto yo lo estoy diciendo, seguro ahorita salimos de esta reunión y seguro que te vas a encontrar algo con respecto a lo que yo estoy diciendo. Entonces, básicamente es eso. Y tú hablabas, bueno, hiciste una pregunta que me gusta mucho y es ¿por qué de pronto esos esquemas de lo institucional no, de pronto fallan? O yo no voy a ponerlos en la misma bolsa porque pronto hay casos exitosos, ¿no? Pero de pronto también pueden fallar por precisamente esa naturalidad con la que ocurren las cosas allá afuera, porque es que yo no puedo traer a los amigotes o la sociedad que me está influyendo para X o Y decisión o motivo aquí a la institución. Mientras que yo estoy en la casa y estoy con la esposa o estoy con el amigo o estoy interactuando con la vida real, pues de hecho, eso sería lo más perdurable en el tiempo. Es por eso, realmente creo que es eso. Entonces hay limitaciones en los tratamientos por esa razón. Pienso yo que es por la naturalidad con las que pueden ocurrir. Yo no puedo, sí, exacto, recrear absolutamente todas las variables que yo tengo afuera, allá en una institución. Entonces, básicamente creo que es eso. Entonces, vayan a quien puede cargar con su carga en este momento. Y si usted está agobiado y cansado, pues hay alguien que seguramente superior que los hace descansar. Así de sencillo, eso lo hemos leído. Entonces, esa es como la tarea. Y todo esto pues redunda en cómo modificas también tu cerebro. Entonces, esas son decisiones, pero también el tema que lo dije ahorita, la alimentación, ¿no? Básicamente, entonces, se ha encontrado que el aceite de oliva, el mismo café, depende de los cafés, ¿no? Enzimas digestivas, la microbiota, o sea, todo esto tiene que ver. Entonces, todo eso, ahí Se cortó la comunicación. Se te está cortando. Se te está cortando bueno, y el cuerpo, por supuesto. Bien. No sé si te quiero. Bien, gracias. Se te está cortando la llamada. Bueno, Perdón, Jaime. ¿sí? Perdón, Jaime. Yo quisiera aportar algo más de lo que dice Ivonne, porque Ivonne tocó aspectos espirituales. Simplemente es agregar algo de lo que ella plantea. Yo personalmente estoy convencido que todo
Todo está en el corazón del ser humano. Si yo tengo amor, ¿qué doy? Si yo tengo gratitud, ¿qué doy? Si yo tengo fe, ¿qué doy? Pero si yo tengo envidia, ¿qué doy? Si tengo celos, ¿qué doy? Con esto quiero decir que soy yo el primero que tengo que revisarme para poder ayudar al otro. Porque si yo como terapeuta, tratando al ser humano, no tengo un conocimiento pleno, por lo menos de mí mismo, voy a entrar en un conflicto. Porque si viene un paciente y me habla que es envidioso y que eso le molesta y le afecta su vida por las envidias, sí, pero él me dice, yo soy envidioso, pero resulta que yo también soy envidioso. Entonces, ¿qué le voy a dar a él? Él me dice, ayúdame en la envidia. Y yo pienso, pues, si es que yo también soy envidioso. Entonces yo tengo que ver cómo está mi vida interna, porque todo es de lo interno, que entra por los 5 sentidos. Yo no es lo externo. Hay algo muy importante que uno encuentra en la Biblia y es: no mire lo físico, no mire lo natural, porque eso se acaba, todo eso se destruye. Mire lo invisible, mire lo celestial, mire lo espiritual, porque eso es durable y es permanente. Entonces nosotros tenemos que mirar siempre a ese ser superior. Es a él. La literatura y el comienzo de Alcohólicos Anónimos de hace 91 años sabemos que fue una inspiración que recibió Bill W. Una inspiración y una luz que entró a él. Él no buscó nada externo, ni pensaba absolutamente nada. Solamente el ser superior le habló y se le presentó en forma de luz, en forma de un destello. Y esa es la parte espiritual del programa de Alcohólicos Anónimos. Entonces ahí tenemos un principio de la espiritualidad del programa de Alcohólicos Anónimos y de los 12 pasos. Todo, vuelvo a insistir, es el ser superior. Gracias por la vida, gracias por la muerte, gracias por el dolor, gracias por el alivio, gracias por la enfermedad, gracias por la curación, gracias por la pobreza, gracias por la riqueza. Agregando algo que tú también planteabas. Y es que es así. Dios da para todos. Él murió por todos y para todos. Dios da la lluvia para todos, para buenos y malos. Dios da el sol para todos, para buenos y malos. Entonces uno tiene que sustentar, tener autoridad, tener conocimiento de mí mismo, de mi espiritualidad. Porque si yo soy espiritual, ¿qué doy al otro? He tenido casos en que muchas veces un paciente me plantea su problema y yo pienso, carambas, pero yo qué le voy a decir si yo también tengo el mismo problema. Aún como terapeuta, me he redescubrido, me he encontrado conmigo mismo a través de otro paciente. Y de pronto el paciente me dice algo que yo no tenía ni idea y sale, porque eso estaba dentro de mí. O de pronto entro en conflicto porque si me habla de robo,
y yo robo, ¿cómo le ayudo? Pero si yo soy honesto y me habla de robo, entonces yo le voy a hablar de honestidad. Si él tiene odio y yo tengo amor, qué bueno que yo le dé amor y no vamos a hablar de odio, vamos a hablar del amor. Y así en términos generales, me lo he dicho muchas veces y se seguirá diciendo, es que los terapeutas trabajamos con los elementos que el paciente nos da, no con mi conocimiento, ni con mis marcos teóricos, ni por lo que he leído en los libros. De eso muchas veces no funciona, porque yo descubro que el paciente es más que un libro de psicología. He descubierto que un paciente es más en su parte espiritual que la mía. Es el paciente el que me da a mí todos los elementos para trabajarle a él. No lo mío. Yo no le puedo dar nada cuando él no me pide nada. En la medida en que él me pide y que yo tenga la autoridad y el conocimiento a partir de mí mismo, entonces vamos a tener éxito en los tratamientos, porque estamos entablando un diálogo de doble vía, no solamente en una sola. Y lo más grave es que se hable en la vía que yo tengo para darle al otro. Eso es un error. Yo trabajo es con la vía que él me da a mí, no la que yo le dé a él. Tengo que trabajarle a sus problemas, no a mi teoría ni a lo que yo sé, porque hemos dicho que en todas las profesiones, cuando salen de las universidades, de todas las áreas y van a la realidad, y muchas veces se encuentran con momentos y situaciones diferentes que no habían visto, no habían estudiado en la universidad. Yo siempre digo, a mí me da la sabiduría el ser superior, pero también el ser humano, a todos los que he atendido, son los que me han enseñado, son los que me han aportado muchas cosas para que fluyan dentro de mí. Y si tengo carencias, porque no soy santo ni soy perfecto, y porque soy como soy, y soy pecador, y soy iracundo, o muchas veces, bueno, etcétera, etcétera, codiciar los bienes ajenos, codiciar a la mujer de su prójimo, fornicar y cosas de esas, no. Entonces me meto en unos líos, ¿no? Entonces yo tengo que estar muy preparado, muy consciente, muy conocedor de mí mismo, para que lo que tenga en mi corazón aporte al otro, y pedirle al ser superior que todos los días me renueve, me refresque la fe, el amor, la sinceridad, la honestidad. Esa es una actitud diaria. No es porque yo digo soy honrado y se me olvidó al año siguiente cometí un error. No. Gracias a Dios porque soy honesto, porque tú me has ayudado y me has dado elementos espirituales para ser honesto. Pero es que tengo que pedirle a Dios ayuda todos los días. Y a Dios le agrada que todos los días le pida ayuda. Y no cuando estoy bien, se me olvida de Él. Pero cuando estoy mal, ahí sí acudo a Él. Entonces, en las buenas y en las malas, gracias a Dios por lo bueno, gracias a Dios por lo malo, gracias a Dios por lo positivo, gracias a Dios por lo negativo. Gracias, don Bernardo. Mira que esta mañana me llegó un mensaje de Ecuador. Me decían que gracias por estas conversaciones, y yo siento que estamos entrando en una era de transformación de los tratamientos de las adicciones, porque estamos tratando las adicciones desde casa. Eso no se había visto. Digamos que lo que se hacía era ver este problema con mucho miedo, con mucha prevención, con mucha descalificación de las personas, sin centrarnos en las soluciones.
básicamente lo que estamos haciendo es centrarnos en la solución espiritual, centrándonos en la solución del cuerpo también, porque estamos no solamente desintoxicando pues hígado, páncreas, riñones, estómago, subiendo los niveles de anticuerpos con cosas naturales que no queremos que las personas dependan. No queremos que las personas dependan porque no queremos que seamos esclavos de una recuperación, sino que encontremos realmente libertad. Ayer le preguntaba yo a un compañero, digamos a un psicólogo, le preguntaba a una persona que tenía un psicólogo y yo le decía, ¿y cuánto llevas en el tratamiento? Me decía, llevo 20 años. Yo decía, pero ahora dependes de tu terapeuta. Antes dependía de la droga, ahora dependes de tu psicólogo. Y pues queremos que las personas sean libres. Queremos que las personas encuentren paz dentro de sí mismos, que no dependamos de un sistema de salud, que no dependamos de un sistema, sino que encuentren la libertad en sí mismos. ¿Y cómo se está haciendo esto? Porque yo sé que es un tema complicado, complejo, más que complicado es complejo. ¿Cómo se está haciendo, Ivonne? ¿Cómo que están haciendo la nanotecnología o los suplementos de epigenética en el cuerpo de estas personas? Porque es práctico, es práctico. Sanamos el cuerpo, sanamos la mente, sanamos el espíritu al tiempo. No tenemos que estarle diciendo mentiras al paciente, no tenemos que estarle llenando de miedo, no tenemos que estarle diciendo a las familias no le crean que él es un manipulador. Si una persona descubre que ser agradecido es mejor que ser manipulador, simplemente va a cambiar, simplemente va a retomar esa nueva concepción porque me conviene, porque si le hablamos al paciente, a la persona, al consultante, le hablamos al consultante con la verdad, el cerebro está capacitado para tomar lo mejor y desechar mi hábito, así lleve no sé cuántos años con un hábito. ¿Qué está haciendo el cuerpo? ¿O qué impacto estamos haciendo en el cuerpo a través de la nanotecnología? Sí. Bueno, Jaime, y bueno, a todos. Ahorita, pues ustedes saben que la ciencia avanza bárbaro. Y pues en estos hallazgos del tema, digamos que nutricional, nosotros vemos que la epigenética, de lo que hemos venido hablando, y en este caso la nanotecnología, que es prácticamente, voy a decirlo así en palabras sencillas, es como la compresión de algunos ingredientes de productos que pueden ayudarte a encender o apagar genes. Genes que de pronto, bueno, genes y células que de pronto están causando daño en el cerebro o incluso en tu microbiota, ¿cierto? Entonces que de pronto hay inflamaciones que se pueden empezar a modificar. Y bueno, básicamente se ha encontrado que pues hay unos ingredientes fabulosos. Voy a hablar alguno de pronto de ellos. Por ejemplo, la cúrcuma. Sabemos que en la mezcla con la pimienta o la piperina, que es un componente dentro de la pimienta, es fabulosa para empezar a hacer una desinflamación celular. Entonces, casi todas las enfermedades, incluso, provocan inflamación. Entonces, tú mira una gripa y pues seguramente que eso va a causar inflamación. Entonces, se está basando, digamos, la ciencia ahorita en sacar productos que tengan acceso como a varios sistemas. Ahora, eso también es una industria gigantesca afuera y ustedes saben que pues todo este tema de fármacos, pues yo digo gracias a Dios que soy psicóloga, no psiquiatra, porque estaría en un campo delicado y me tocaría estar, no sé, pues una psiquiatra que no medique, como que complicado, creo yo. Y bueno, y no estoy en contra directo pues seguramente hay personas que lo requieren, lo necesitarán, pero bueno, sí he reconocido una alternativa, digamos, hay alternativas naturales
como eso que les estoy explicando. Incluso a veces se entendía como que, por ejemplo, la cafeína te podía estar ayudando como a estar activo y la adrenalina se subía y la noradrenalina también se ponía activa. Y pues resulta que hay organismos que ya tienen eh, como, como unos efectos nocivos en su sistema nervioso central por el consumo de cafeína. Y hay sí, hay unos niveles de cafeínas que yo digo, pues casi incontrolables en los cafés que nosotros consumimos, entonces es un poco como complicado. Y pues entonces ahí donde entra, por ejemplo, la nanotecnología, en que trabaja con hongos. Entonces ahorita se está usando, por ejemplo, mucho ese tema de los hongos, ojo, no alucinógenos, ¿no? Sino adaptógenos. Y lo adaptógeno significa que, claro, se adapta a los sistemas y a lo que necesita el cuerpo. Entonces es fabuloso porque ya un hongo, voy a decirlo como la melena de león, por ejemplo, es buenísima para la memoria, la concentración, alejarte del Alzheimer o si tienes Alzheimer, pues para manejarlo, el Parkinson, ¿no? Y el tema de energía ya opera de manera diferente, digamos que lo que te hace es darte un estado energético más prolongado, incluso ya no hablo de un corto plazo, sino un mediano plazo. Entonces es fabuloso porque realmente te está alimentando un sistema nervioso, no es algo pasajero. Entonces va directo al cerebro, o sea, pasa la barrera hematoencefálica y de verdad te nutre, o sea, es nutrición. Entonces estamos buscando eso, que no sea algo tan superficial, ¿cierto? Sino que realmente pueda ayudarte con la microbiota, por ejemplo, con buenos prebióticos. Bueno, todo esto ha tenido que ver también con salud mental, ¿no? Esto sabemos que incluso yo leía estudios que hablaban sobre el autismo y la relación con la microbiota, ¿sí? O la pérdida de memoria o problemas en la memoria por esto, por la microbiota, como la tienes y las enzimas digestivas, ¿no? Cómo están allí. Si están bien alimentadas esas buenas bacterias o no. Entonces, pues básicamente, digamos que es esto y tenemos acceso como a esa nutrición de alta tecnología y esto es lo que creo que es lo que va a mandar la parada. O sea, si estamos hablando yo digo, de un ser supremo, estamos echándole mano a lo que él nos ha hecho, a lo que él nos dispuso en la naturaleza. Pues la idea es que la ciencia se aproveche de eso que el mismo Dios nos dejó. Entonces, eso es básicamente, Jaime. Gracias. Mira Perdón, que, perdón, Jaime, dale, dale, perdón, Jaime, dale. perdón, que ya casi estamos para terminar. Todo lo que se ha planteado hoy y lo que la doctora Ivonne nos analiza, la redondeo de la manera más simple, de la manera más sencilla, de la manera más práctica. Un ejemplo que lo doy para que todos lo analicen. No entrar en discusión ahora porque ya el tiempo se está acabando. Ejemplo, si yo tengo odio, tengo envidia en mi corazón y me siento a almorzar, ¿cómo recibe el cuerpo esos alimentos? Pero si tengo amor y soy bondadoso y estoy almorzando, ¿cómo recibe el cuerpo ese mi sentir? Nada más. Mira que es impresionante. Las personas le llaman milagro a lo que Dios de manera natural hace con nosotros, pero está al acceso de todas las personas. Ayer me llamó una mamá y me decía, ¿usted qué le hizo a mi hijo? Que un alcoholismo de 30 años, lleva 3 meses sin consumir, no le dan ganas. Obviamente pues, lo remitimos también a los grupos de 12 pasos porque es lo que funciona, es lo que funciona. Y realmente lo que esta persona está haciendo es bajando los dulces, es quitando las grasas saturadas, es entrando en contacto con estos suplementos de epigenética, es conectándose con la gratitud. Y miren, no hay mejor medicina que la espiritual. Él se levanta por la mañana a agradecer
está solo porque la familia se fue de la casa por su alcoholismo, ya está rescatando su familia, pero él se arrodilla a agradecer, agradecer, dejó de quejarse, dejó de lamentarse y los neurotransmisores que comienzan a generarse y realmente no somos nosotros los que estamos haciendo esto, es Dios en las personas. No somos nosotros, porque hace poco que la familia me llamó y me dijo, usted es un ángel, y yo decía, no, yo no soy un ángel, yo no soy un ángel, es Dios el que está operando. Entonces, es verdaderamente muy, muy gratificante saber que no somos nosotros. Mira, el momento terapéutico más desastroso de mi vida, yo me creí el cuento de que era un ángel. Y a mí me decían, usted me salvó mi familia. Y yo salía de esa fundación levitando y yo decía, no, yo soy yo. Y tenía una vida vuelta a nada, vuelta a nada. Entonces, lo que queremos hacer es hacer un llamado a terapeutas, a psicólogos, a médicos, a psiquiatras, que hagamos, porque ya somos bastantes terapeutas que estamos en esta sintonía y solamente nos estamos sintonizando porque siento que los tratamientos de adicciones no se aprenden y no se enseñan, sino se transmiten. Y para transmitirlo tenemos que vivirlo. Gracias, Ivonne, por hablar desde el corazón. Gracias, don Bernardo, porque siempre yo sé que es un espíritu vivo ahí hablando con nosotros y tanta experiencia. Creo que son más de 64 años que está en este caminar y pues me le quito el sombrero también de todo lo que nos enseña. No hay nada más gratificante que descubrir que no lo estamos haciendo por nosotros, sino que estamos viendo muchos resultados afuera, muchas personas realmente sanando sus vidas desde casa, sin tener que vivir atemorizados. Muchas veces, yo digo que lo más bonito de los centros de rehabilitación son los nombres, porque son huellas de saltando hacia el no sé qué, volando hacia el cielo, tienen nombres bien bonitos, y con serpentinas de cárcel, envueltos en serpentinas de cárcel. Entonces, muchas veces el paciente, si le hablamos de libertad, la libertad la tienen que encontrar adentro de ellos mismos, la felicidad y este estado de gratitud que no lo quita nadie. Cuando un consultante encuentra ese estado de gratitud y puede crear y sentir y emitir felicidad en sí mismo, ya es muy difícil de que vuelva al consumo de sustancias. Yo a veces coloquialmente se lo digo a algunos pacientes, le digo, mire, si ustedes supieran que el jíbaro lo tienen gratis en el cerebro porque el cerebro le produce químicos que ni siquiera lo venden, o sea, producimos felicidad, producimos alegría en sí mismos. Entonces, gracias por estar ahí, don Bernardo, Ivonne, y vamos a seguir por este camino que nos está poniendo Dios. Gracias. Si quieren decir algo corto, Gracias, ¿qué le dirían? Gracias, Catalina. Nada, gracias. Yo quiero dar gracias por esa oportunidad que hay tan maravillosa de estas personas aquí, que están reunidas en torno a la búsqueda de un proceso de recuperación, de alguna manera con mucha conciencia, porque Jaime lo ha dicho todo. Yo creo, apunto en verdad, porque esta es la terapia, y esta es la alternativa real, válida y que la humanidad está esperando, una alternativa de recuperación en casa, donde todos nos recuperemos, todos, la familia, el paciente, y además de eso el paciente haga el curso de natación en la piscina, no haga un curso de natación allá en un tablero con una explicación o por YouTube, porque pues no, después sale y toma agua, porque sí, porque se encuentra con la vida, se encuentra que el agua moja y pues bueno, la situación es muy complicada para todos. Así que Jaime, de verdad, gracias, yo valoro inmensamente, don Bernardo, Ivonne, como este espacio, esta disposición y bueno, y esta iniciativa que
de verdad que sea una bendición para todos. Muchas gracias. Gracias por Gracias. escuchar. Gracias a ¿Alguien, todos. Feliz noche. ¿alguien Que quiere reciban decir ben- algo? que ¿Alguien reciban tiene una bendiciones. pregunta? Muchas gracias. Gracias, Laura. Muchas Un abrazo gracias. gigante. Yo Gracias, quiero Isabel. decir algo, Dale, y dale, es Catalina. que qué interesante es poder dignificar esta enfermedad que ha sido tan tachada. O sea, hoy en día yo siento que se ha avanzado mucho, viendo pues las historias de cómo les fue a los predecesores y las confraternidades, y ya hablar esto sin tapujos y sin miedos, y decir, es una enfermedad y tampoco pues es un poco que no se puede tratar. Es una condición del cerebro, del espíritu, pero que se puede tratar y es posible recuperar. Muchas gracias a las dos personas, a don Bernardo y a Ivonne. Gracias a ti, Jaime, por la invitación y a todos un abrazo. Me llenan de inspiración. Muchísimas gracias y gracias porque por ustedes esto es posible y vamos a seguirlo haciendo. Gracias, un abrazo gigante. Un abrazo.